Para pam. El regalo de la vida, Cristo me dio. Hola Cristian, buenos días. Lore, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo amaneció Concepción, Cristian? ¿Lloviendo mucho por allá? ¿Está lloviendo mucho? ¿No tanto? Antes llovía en Conce, pues ahora no llueve. ¿Cómo está esto? Antes llovía, ahora llueve a veces en Conce. ¿Viste? Me imagino, antes las galerías existían para eso. Las galerías en Concepción antes existían para capear la lluvia, el agua. Llovía pero con balde. Cafecito, tecito, hasta frío. Acá no. Acá hoy día hay proyectado creo como 27 grados. Así que vamos a tener un día rico hoy día, que es bueno por lo que está pasando. Así que por ese lado es bueno, porque eh, el virus se propaga más con el frío. Hola Raúl, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, Raulito? Gonzalo, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo va todo? Así que bienvenidos, ¿ya? Así que pongan su cafecito, algo, un lapicito, algo para escribir ideas, escribir cositas que tal vez pueden ayudar. Así que ánimo con todo, fuerza. De alguna manera Dios sigue en control de todo, aunque a veces no lo percibimos ni lo captamos, pero Dios sigue en control de todo. Así que fuerza y ánimo con todo lo que están viviendo, pasando. Me imagino ahí en las casas, ¿cierto? Aprendiendo también a cocinar pancitos, a hacer empanaditas, a hacer cositas ricas con todo. Así que bien por esa parte, ¿cierto? Así que fuerza nomás con todo lo que están haciendo, ¿ya? Así que algunos están haciendo teletrabajo, me imagino, están trabajando desde las casas y no es fácil, porque en el fondo estando en la casa igual es cierta distracción, es ciertas cosas que te quitan de la pega, pero, pero bueno, es parte de lo que se tiene que aprender y se tiene que generar, ¿cierto? Si esa es la realidad de las cosas, así tiene que ser y así está. Hola, Ani, Cari, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos. Lili, bienvenida, bienvenidos todos. Vayan a buscar su tecito, tu cafecito, que vamos a estar un ratito aquí para conversar. Hola Francis, ¿cómo estás? Bienvenida. Y tener un ratito para hablar, ¿cierto? Te invito a que podamos, donde tú estás tal vez, podamos hacer una oración juntos y que podamos pedirle a Dios que pueda venir a nuestras vidas, traer la paz y traer lo que tanto todos necesitamos. Así que donde tú estás, ¿por qué no hacemos una oración? ¿Te parece? Padre, te damos gracias por este tiempo y Dios, sabemos que en medio de toda situación y circunstancia tú eres fiel, eres bueno y bondadoso. Así que Padre, yo te pido, Señor, que tú puedas traer la paz, la sabiduría y la tranquilidad para estar enfocado en lo que tú tienes para cada uno de nosotros y no dejarnos llevar por las situaciones. Así que Padre, que venga tu reino sobre cada persona que está escuchándonos, sobre mi vida, sobre cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, te queremos, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu sabiduría, danos más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros.
Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, no sé si se acuerdan, a lo mejor ni se acuerdan, la verdad, pero el viernes pasado inicié una pequeña serie, no tampoco va a ser una gran serie, pero una pequeña serie sobre los sígueme de Jesús. Los sígueme de Jesús. Jesús constantemente estaba invitando personas a que lo siguieran. Jesús constantemente decía a gente, sígueme, camina conmigo, anda conmigo. Hola César, buen día. Eso, Gonza. Entonces, Jesús caminaba, andaba en las calles como cualquier persona y de repente miraba gente y lo invitaba a que lo siguieran. Decía, oye, seguimos, vamos juntos. Entonces, la semana pasada iniciamos una pequeña serie sobre los sígueme de Jesús y hablamos específicamente sobre el llamado de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, leímos 2 versículos, bueno, leímos un poco más, pero sobre el llamado de Mateo. Está interesante porque en Mateo 9, versículos 9 y 10, lo que dice es lo siguiente. Dice, al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la recaudación de impuestos. Sígueme, los sígueme de Jesús. Sígueme, le dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió inmediatamente. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Entonces aquí tenemos, buenos días Vani, hola. Hola Margarita, hola, hola, hola. Entonces lo que tenemos aquí, tenemos a Jesús invitando a gente a seguirlo. ¿Sí? Eso es maravilloso porque Jesús no tuvo complejos ni tuvo problemas en invitar hombres, mujeres, de todo estrato social, educacional. A Jesús simplemente invitaba a personas a seguirlo. Pero en este caso en particular, que fue lo que vimos el viernes pasado, Jesús invita a un recaudador de impuestos, que era Mateo. Y en ese proceso, los recaudadores de impuestos eran vistos casi como traidores, porque los recaudadores de impuestos en esencia, ellos trabajaban para los romanos. Los romanos tenían sitiada la ciudad, lo tenían tomada, y lo que hacían era cobrarle impuestos a los judíos. Y contrataban judíos para cobrar a los judíos, por lo tanto, como los judíos veían a los recaudadores como gente que eran traidores. Entonces, por lo general, eran puestos al lado, no eran bienvenidos y eran maltratados. Bueno, es entendible por la situación por el trabajo que ellos tenían. Pero Jesús se acerca a esa persona, al recaudador, y le dice, oye, sígueme, Mateo, sígueme. Y Mateo dice que se levantó de la mesa donde él cobraba y le siguió. Pero en el versículo siguiente vemos a Jesús comiendo en la casa de Mateo. Es decir, Mateo seguramente le dijo, Jesús, bacán, te invito a almorzar. Y fue a almorzar Jesús, se fue a la casa de Mateo. Y en ese momento, mira quiénes llegaron, los amigos de los recaudadores. Mira quiénes llegaron. Llegaron más recaudadores y llegaron pecadores. Y es tan interesante porque tal vez en cualquier otra imagen, en cualquier otra situación, hubiésemos pensado, no, hay gente que ora, gente que aquí, buena gente o gente, otro tipo de personas. Pero llegaron más recaudadores, llegaron más pecadores, llegaron más de todo. Entonces, yo lo encuentro interesantísimo cómo Jesús llamaba. Entonces, en lo que vimos el viernes, aprendimos básicamente 3 cosas. 3 cosas de esto. Lo primero es que ser pecador no es impedimento para seguir a Jesús. Ser pecador no es impedimento para seguir a Jesús. Jesús no se complicó con eso. Jesús llamó a los... De hecho, él dijo, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, no he venido por los justos, he venido por los pecadores. Entonces, de alguna manera maravillosa, ser pecador, como cada uno de nosotros lo somos, no es impedimento para seguir a Jesús. Lo primero que aprendimos, ser pecador no es impedimento para seguir a Jesús. Segundo que aprendimos el viernes pasado, es que ser incrédulo tampoco es impedimento para seguir a Jesús. O sea,
hay que entender en el contexto en que Jesús aparece y llama a Mateo, ellos no tenían la claridad de lo que tenemos nosotros hoy. Ellos simplemente veían una persona que hacía milagros, enseñaba, o cuando se bautizó ocurrió algo poderoso, pero no tenían claridad realmente de quién era Jesús. Por lo tanto, muchos de ellos seguían a Jesús sin tener una fe real. De hecho, en los últimos versículos de Mateo 28, dice la Biblia que Jesús a sus discípulos, a sus propios discípulos, les reprochó su incredulidad. Entonces, aprendimos tres cosas el viernes pasado: que ser pecador no es impedimento para seguir a Jesús. Segundo, que aprendimos que ser incrédulo tampoco es impedimento para seguir a Jesús. Jesús invita a todos: oye, sígueme, camina conmigo, vamos. Ese sígueme que habla Jesús aquí es una invitación a caminar juntos, es una invitación a decir: oye, vamos juntos en este momento. Como a cada uno de nosotros en algún momento nos pasó. En algún momento de tu vida, siendo joven, siendo adulto, siendo niño, en algún momento de tu vida, Jesús te invitó y te dijo: oye, vamos, sígueme, camina conmigo, caminemos juntos. Y en ese momento de la vida comenzó un proceso donde Jesús comenzó a tratar contigo, a enseñarte cosas, etc. Pero el tercer punto que aprendimos el viernes pasado, que es maravilloso, es que los fariseos de ese tiempo buscaban a Jesús. De hecho, en esta situación, cuando Jesús se va a almorzar con este recaudador, cuando Jesús se va a almorzar con Mateo, llegan los fariseos, los religiosos de ese momento, y los religiosos de ese momento llegan y lo cuestionan y le dicen a los discípulos, y le dicen: oye, ¿acaso tu maestro no sabe con quién está sentado a la mesa? No sabe que son pecadores, no sabe que son recaudadores, no saben que son traidores. Los religiosos de ese tiempo vinieron a cuestionar a Jesús. Pero ¿qué aprendimos nosotros la semana pasada? Aprendimos que la religión, ¿qué hace la religión? Te pide que cambies y después te integres. Te dice: mira, primero tienes que ser santo, primero tienes que hacer esto, primero tienes que hacer esto otro, primero tienes que... Entonces te pasa una lista de los que tienes que y luego te integran. Te pasa una lista, la religiosidad, el fariseísmo, te dice, te pasa una lista de todas las cosas que tienes que cumplir para luego ser parte. En cambio Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús nos llama a caminar con Él y luego los cambios vendrán. Jesús llamó a toda persona y le dijo: oye, camina conmigo, ven conmigo, vamos juntos. Y en ese caminar e ir juntos vas a experimentar los cambios que tú necesitas. Entonces la religión te pide: cambia y después me sigue. Te pone una carga de cosas por cumplir, de cosas por hacer, de cosas por decir. Pero Jesús te dice: no, sígueme, y en la medida en que camines conmigo vas a cambiar. ¿Captas? Entonces aprendimos estas tres cosas: ser pecador no es impedimento para seguir a Jesús. Ser incrédulo no es impedimento para seguir a Jesús. Y entender que la religión te pide cambio y luego camina con ellos. Jesús te llama a caminar con Él y luego cambiar. Hoy día vamos a ver el llamado de Simón, de Pedro, ¿ya? Pero vamos a ver el llamado en realidad de 4 personas que están en Mateo 4, 18 al 21. Es el llamado de 4 discípulos que tenemos aquí. Y es otro sígueme de Jesús. Es otro sígueme de Jesús diciéndole a su gente: vamos y caminemos juntos. ¿Ya? Entonces, vamos a leer en Mateo 4, del 18 al 21. Y dice lo siguiente: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés, que estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Vengan, les dijo, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante, un poco más allá en la playa, vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando, y Jesús los llamó, los invitó también. Entonces aquí tenemos el llamado de 4 personas, de 4 nuevos discípulos. Uno era Pedro o Simón, ¿cierto?, con su hermano Andrés, pero también tenemos el llamado de Jacobo y de Juan. 4 personas que no conocían a Jesús, tal vez habían oído hablar de Él, tal vez algo habían captado de Él, pero no lo conocían mayormente. Y acá aparece, y ponete en la situación, ellos estaban trabajando, ellos eran pescadores, tanto los dos parejas de hermanos eran pescadores.
Por lo tanto estaban trabajando y acá aparece Jesús diciéndole, oye, síganme, caminen conmigo. Y dice que dejaron todo y le siguieron. O sea, es como si tú estás allá trabajando en teletrabajo, llega alguien, golpea la puerta de tu casa, aló, sí, oye, vamos, sígueme. Y tú sin conocerlo le sigues, ¿no? Ahora, ¿qué habrá pasado, por ejemplo, cuando yo leo aquí los papás, Jacobo y Juan, trabajaban con su papá? Entonces, ¿qué habrá pensado su padre? ¿Qué habrá pensado el papá de Jacobo y de Juan cuando ellos se fueron nomás? Chuta, oye, ¿para dónde van? Terminen su estudio, terminen de hacer lo que están haciendo. Y ellos le dijeron, no, nos llamó un tipo con una túnica y sandalias y nos vamos con él. Fue una locura, igual como sería hoy. Pero era tanto lo maravilloso de Jesús, que era tan atrayente, que estos hombres dejaron todo y le siguieron. ¿Qué tenía este Jesús tan maravilloso que llamaba a personas y estas personas tenían la capacidad, dejaban todo y le seguían? Entonces Jesús llamó a estos 4 hombres y le siguieron. Ahora, para entender un poquito, Mateo es un libro, es un evangelio, una carta escrita para judíos, por eso tiene tanta información acerca de los ritos, la fecha y todo. Es una carta escrita para judíos. Pero vamos a leer lo mismo, pero en Lucas, en el libro de Lucas. Porque el libro de Lucas relata lo mismo, pero desde la perspectiva gentil. Recuerda que Lucas lo más probable es que haya sido un griego, un sabio griego, alguien un estudioso griego. De hecho, le llaman doctor en algunas partes. Y Lucas escribe desde la perspectiva gentil para los gentiles. O sea, desde tu perspectiva, de mi perspectiva, porque los judíos en Mateo venían con cierto nivel de conocimiento y de fe, pero tú y yo no lo teníamos eso. Entonces cuando Lucas escribe este evangelio, lo escribe para la perspectiva gentil. Y en Lucas 5, aquí vamos a leer 10 versículos, pero en Lucas 5 tenemos el mismo llamado de Simón, de Pedro, en Lucas 5, versículo 1, y vamos a leer allá, ¿ya? Vamos a leer ahí. ¿Qué estamos aprendiendo? Lo que estamos viendo es, ¿qué estamos aprendiendo de los sígueme de Jesús? ¿Ya? Entonces dice en Lucas 5, versículo 1. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret. La gente lo apretujaba para escuchar su mensaje. Entonces vio 2 barcas, ¿cierto?, que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, a Pedro, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, cuando se acabó de hablar, le dijo a Simón, Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pedro le contestó, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le respondió Simón. Pero como tú me lo mandas, lo haré, echaré esas redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros que estaban en la playa, en las otras barcas, para que los ayudaran. Oye, vengan, que hay demasiados peces. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban tan asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, que estaban mirando ahí a la orilla de la playa, que eran socios de Simón. Se conocían, eran medio amigos. No temas, desde ahora serán pescadores de hombres, les dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Este es el otro llamado de Jesús a cada uno de nosotros. Dios a ti te ha llamado de alguna manera, usando una persona, usando una situación, tal vez tú en un proceso de búsqueda. Lo que sí sé es que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos escuchando y oímos su palabra, en algún momento Jesús nos llamó. En algún momento Jesús nos dijo, oye, vamos, sígueme. Y nosotros
en nuestra incredulidad, en nuestros pecados y en nuestras situaciones. En algunos cayeron en religiosidad, otros no. Pero de alguna manera seguimos así. Estamos siguiendo a Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Porque aquí hay cosas maravillosas. Maravillosas. Lo primero que aprendemos, mira, que uno puede captar, es que Jesús, ¿cierto? Llegó a la orilla, llamó a Simón, llamó a su hermano, llamó a todos los que tenía que llamar. Pero dice en versículo 1 que un día Jesús a la orilla del lago de Genesaret y la gente se apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. En otras partes, la Biblia nos enseña que Jesús tenía autoridad para enseñar. Cuando Jesús enseñaba, la gente escuchaba. Entonces, entendemos aquí que lo primero que pasó aquí es que Jesús comenzó a hacer una cosa. ¿Qué hizo Jesús? Enseñaba. Lo que hacía Jesús con las personas, les enseñó. ¿Y qué hacían las personas? Lo escuchaban. Algo tan simple como eso. O sea, estaban trabajando, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, estaban trabajando y Jesús les dijo, oye, tranquilos, es tiempo de escuchar. Entonces, Jesús lo primero que hizo al tratar con ellos fue comenzar a enseñarles y comenzar a hablar el evangelio, a hablar la palabra. Si eso es lo que ocurrió. Jesús les enseñaba constantemente. Entonces, en ese proceso de la enseñanza, nosotros necesitamos también parar y aprender a escuchar la palabra. Aprender a escuchar a Jesús, básicamente. Aprender a escuchar a Jesús, tomar la Biblia, tomar la palabra, leer la Biblia, escuchar a Jesús, escuchar su enseñanza, escuchar lo que Jesús tiene para decirte. Jesús tiene mucho para enseñar. Por lo general lo que hacemos nosotros es escuchar tal vez otras cosas o leer otras cosas, pero tú y yo deberíamos ser expertos en todo lo que Jesús enseñó, en todo lo que Jesús habló. Lo que ocurrió al llamar, lo primero que hizo Jesús al llamar a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan fue decirle, mira, tranquilos, escuchen. Jesús enseñó y ellos escucharon. Esa era la relación. Ahora, es muy interesante porque cuando tú lees en Romanos, el apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces lo que estaba haciendo Jesús en esencia era edificar y construir la fe de estos futuros discípulos. Era edificar y construir la fe de estas personas que le seguían. Entonces, tenemos que aprender a parar. Tal vez este tiempo donde tal vez estás en la casa, un tiempo donde podemos manejar un poco más nuestros momentos. Es un tiempo para escuchar a Jesús. Sí, tan simple como esto. Es un tiempo para tomar la Biblia y leer la historia de Jesús y leer lo que Él enseñó, asimilar lo que Él quiso enseñarnos. Lo primero que Él hizo con sus discípulos no fue, ya vayan y hagan esto. No, no fue así. Lo primero que les dijo, escuchen y aprendan. Entonces necesitamos ese proceso de poder calmarnos y poder aprender a escuchar a Jesús. Poder aprender a escuchar su palabra, poder aprender a leer su palabra para sacar lo mejor que Él tiene para nuestras vidas. Todo lo que Él tiene para decirnos. Entonces, versículos 2 y 3, fue tanta la gente que se agolpaba, que al final Jesús le pidió a Pedro, porque seguramente lo estaban apretujando hacia la orilla, y al final Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Subámonos un bote, subámonos una barca, lo hacemos un poquito más adentro porque la gente no va a pasar para acá y yo voy a poder hablar de manera más tranquila. Entonces se subieron a ese bote y se fueron un poquito más adentro. Y le pidió que se alejara de la orilla. Se sentó, dice, y le enseñaba a la gente desde la barca. Eso es lo que hacía Jesús. Gran parte del ministerio de Jesús en la tierra, gran parte, fue simplemente enseñar. Hablar de las cosas del reino. De hecho dice que después que Él resucitó, pasó 40 días enseñándole acerca del reino de Dios. Jesús, si bien es cierto, actuó, se movió en gran manera en muchas cosas, pero Él pasó gran parte de su tiempo enseñando, hablando, y los demás eran personas que oían para asimilar. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12 que nosotros tenemos que ser transformados. Vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo yo voy a renovar el entendimiento? Cambiando mi manera de pensar, cambiando mi cosmovisión de la vida, cambiando mi visión de la vida por la visión de Jesús.
Y eso es clave. Esto es muy importante porque a veces nosotros somos poco pacientes, no somos buenos para escuchar, no somos buenos para leer, entonces tenemos que desarrollar cierto nivel de disciplina para poder ser discípulos que se van a sentar ante Jesús y van a escucharlo. Que podamos ser discípulos que van a aprender a escuchar y captar las voces de Dios. Mira lo que ocurre aquí. Entonces al final Simón tomó la barca, se subió a Jesús y se fue un poco más adentro. Pero después Jesús le dice lo siguiente en versículo 4. Cuando acabó de hablar, o sea, cuando Jesús terminó de enseñar, le dijo a Pedro, ¿sabes qué más, Pedro? ¿Por qué no echas el bote un poco más al frente, más hacia adentro y vamos a pescar? Vamos a pescar. ¿Qué le respondió Pedro? Le dice, maestro. Es muy importante esa palabra porque como Jesús había enseñado antes, en la mente de Pedro quedó muy claro que Jesús era un buen maestro, era una persona que enseñaba muy bien. Le dice, pero maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Hemos hecho todo lo que nosotros sabemos humanamente por hacer. Ya se acabó, además ya se acabó la hora de poder pescar, porque para que tú sepas, se pesca de noche, con poca luz, cuando los peces suben, y ya hay posibilidades de tomarlos con las redes. Pero ya era de día, había gente con Jesús, y esa hora de pesca, esa hora para pescar, ya había pasado. Y Pedro le dice, pero Jesús, mira, tú eres un buen maestro, tú eres buena persona, eres un buen maestro, pero mira, trabajamos toda la noche y no hemos pescado nada, le dijo Jesús. Pero ¿sabes qué, Jesús? Tú eres tan buena onda, así que voy a hacer lo que tú me dices. Voy a ir. Yo creo que ese era el nivel de fe que Pedro tenía en ese momento. Ya, mira, voy a hacerlo por si acaso. Voy a hacerlo. No era que Pedro estaba diciendo, sí, yo te creo. No, Pedro no estaba en eso. De hecho, primero se excusa y le dice, mira, hemos pescado toda la noche, Jesús. Entonces, pero Pedro al final le dice, ya, mira, ¿sabes qué, Jesús? Vamos a hacerlo. Así que, en el versículo 6 dice, así lo hicieron. Y cuando Pedro se mete con la barca y tira las redes, recuerden que ellos dejaban las redes y después la tomaban y recogían. Y recogieron cantidad de peces que las redes se rompían. Fue tanto su alegría, fue tanto su sorpresa, su asombro, que llamaron a los compañeros que estaban en la orilla, oye, chiquillos, vengan, que hay muchos peces para todos. Estos peces alcanzan para todos nosotros. Increíblemente. Ocurrió un milagro delante de sus ojos y estas dos barcas que estaban sacando peces, dice que comenzaron a hundirse porque tenían tal nivel de pesca que se hundían. Entonces, cuando pasó todo esto, dice que en versículo 6, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Próximo versículo dice, al ver esto Simón, al ver esto Pedro, este fue el mismo Pedro que en un momento cuestionó a Jesús diciendo, Jesús, hemos trabajado todo el rato, estamos cansados. Jesús, mira, ya lo intentamos todo, Jesús. Pero dice el versículo 8, al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Y le dice lo siguiente, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y esta frase es maravillosa. Esta frase es algo extraordinario para todos nosotros, porque en algún momento todos nosotros tenemos que llegar a ese punto de revelación. Todos nosotros necesitamos llegar a ese punto donde reconocemos quién es Jesús. Recuerda que primero en el versículo 5 Pedro le dijo maestro. Pedro le trató y le dijo, tú eres un buen maestro, tú enseñas muy bien, tú eres alguien que enseña bacán y tienes temas buenos, un maestro. Pero luego, al ver lo que estaba ocurriendo, a Pedro le hizo mucho sentido lo que Jesús le enseñó con lo que él vio. Entonces cambia su concepto y le dice, Señor.
Y este concepto de Señor, que en el griego es la palabra kurios, que significa el Señor sobre todo, la máxima autoridad. Entonces Pedro cambia de llamarlo un maestro, ahora le llama Señor. Tú eres el kurios. Pedro en ese momento tuvo una revelación, una imagen de quién era Jesús. En un momento, ¡pum!, Pedro captó y dijo, este hombre no es tan solo un buen maestro, Jesús no es tan solo un buen amigo, Jesús no es tan solo alguien que está conmigo, sino que Jesús es el Señor. Y es tan importante entender esto porque ¿quién es Jesús para nosotros? Eso es clave. Yo tengo algunos, básicamente, uno de mis personas cercanas a mí dice, no, él trata a Jesús del flaco. Y está bien, así tiene sus relaciones, no estoy cuestionando. Pero a veces en esa familiaridad que tenemos con Jesús, podemos tranquilamente decir, no, Jesús no va, él es mi amigo, él está conmigo. Y son verdades, pero esta realidad que enfrentó Pedro fue otra. Pedro miró y dijo, Él es el Señor. Jesús es Señor. Y luego tuvo una revelación de sí mismo. Pedro tuvo una revelación de quién era Él. Pedro se miró a sí mismo y dijo, soy un pecador. Yo no sé si tú has llegado a ese punto, pero espero que hayas llegado, la verdad. Pero cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese autorreconocimiento donde nos damos cuenta que en realidad somos personas que fallamos, somos personas que nos equivocamos, somos personas que pecamos, somos personas que cometemos errores y somos personas que simplemente como cualquier otra, solo que somos seguidores de Jesús. Entonces cuando Pedro captó esto, en algún momento Pedro le llegó una claridad, él captó, Jesús no es solo un buen maestro, Él es Señor. Entonces yo no soy tan solo una persona, soy un pecador. Entonces, en ese proceso, es que también en el versículo 9 dice que los demás estaban mirando desde la orilla y estaban asombrados de lo que estaba pasando. Jacobo, Juan, estaban asombrados de lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. No es que era algo que le contaron, no era algo que ellos inventaron, era algo que estaba ocurriendo y pasando en ese momento. Entonces, en el versículo 9, él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaba Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús les dice cuando mira la cara de ellos que estaban asombrados, yo creo que medio riéndose, medio, no sé, un poco irónico, no sé, pero en buena onda, riéndose le dice, oye, tranquilo, les dice, no teman, no tengan miedo de lo que está pasando es bueno, pero, les dijo, desde ahora ustedes serán pescadores de hombres, desde ahora ustedes van a ser personas que van a llevar el mensaje a otros, lo que ustedes han visto aquí, lo que ustedes han experimentado aquí, llévenlo a otros también. Así que, dice el versículo 11, así que llevaron las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Estos son los sígueme de Jesús. Dejaron todo, entendieron que Jesús era el Señor y dijeron, Señor, yo quiero vivir para ti. La verdad que la vida, si vale la pena vivirla para ti. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta situación para nosotros, yo creo que tenemos que de alguna manera asumir un par de cosas, ¿ya? Que hay que entenderla. Aquí podemos aprender, de esta historia podemos aprender, creo que 4 cosas, como 4 pasos o 4 escalones, llámalo como tú quieras. Pero aquí de esta historia podemos aprender 4 cositas que son importantes. Número 1, la importancia del sentarse y escuchar. La importancia, siéntate y escucha. Siéntate y oye simplemente lo que Jesús tiene para hablar contigo. Muchas veces estamos tan desconcentrados, estamos tan preocupados de otras cosas, que nos perdemos de oír a Jesús. Nos perdemos de oír su palabra, nos perdemos de oír lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Entonces, la importancia en estos tiempos
donde tal vez hay tanta preocupación, hay tanta carga por la parte económica, financiera, laboral, familiar, han aumentado las violencias, etcétera. Pero este es el momento donde tal vez lo primero que aprendo yo de esto, que fue en los primeros versículos, dice que la gente se juntó para escuchar el mensaje de Dios. La gente se quedó ahí tranquila. Mucha gente, no habla de cuánta gente, pero era mucha gente, porque dice que lo apretujaba. Y lo apretujaba tanta gente que lo tiró hacia el mar, hacia la playa. Entonces Jesús al final determinó, oye Pedro, ¿por qué no nos subimos un bote, una barca, para que la gente no me empuje tanto y poder enseñar de mejor manera? Entonces, lo primero que yo puedo captar es que necesitamos sentarnos y oír a Jesús. Calmar nuestra mente, tomar control sobre nuestras emociones, sobre las situaciones, y decir, ¿sabes qué? Ya, chao. Voy a sentarme y voy a oír a Jesús. Voy a sentarme y voy a tener un tiempo para estar con Jesús. Eso, tan simple como eso. Lo primero que yo aprendo aquí de este llamamiento de los primeros discípulos es la importancia del sentarse y oír. Sentarse y estar tranquilo. O sea, yo creo que todos nosotros hemos pasado por ese proceso, donde hemos tenido que aprender, hemos tenido que transformar nuestros pensamientos. Personalmente yo venía de una familia atea, lejos de iglesia, y el Señor tuvo que comenzar a renovar, pero eso fue un proceso del sentarse y oír. Lo maravilloso de esto es que nuestra fe no es una fe ciega. A veces se nos dice, no, cree nomás, tú tenés que creer nomás. Pero no es tan así. Jesús tiene enseñanza y Jesús tiene una base para cada una de las cosas que Él enseñó. No son ideas tiradas al viento, son ideas concretas. Son ideas que tienen base y fundamento. Por lo tanto, no estamos aferrados a una fe ciega. No estamos aferrados a una fe sin base. Jesús se tomó el tiempo para enseñarles acerca del reino. En Hechos 1, recuerda, tomó 40 días. Cuando Él resucitó, Él tomó 40 días para enseñarles acerca del reino. Lo único que fueron ahí, Jesús hizo un seminario del día y la noche, y los discípulos lo único que hacían era sentados y escuchando. Y tal vez haciendo preguntas, Jesús, ¿y cómo era esto? Jesús, ¿y cómo es esto? Jesús, ¿y cómo es esto otro? Jesús, ¿y esto? Y hacían preguntas, y era una interacción donde Jesús enseñaba y los discípulos oían, donde Jesús enseñaba y los discípulos podían aprender. Entonces lo primero que captamos es sentarnos y oír. La importancia del sentarse. Y parece muy simple todo esto, pero a veces es complejo. Poder parar la vida simplemente para sentarse y tomar la Biblia y poder leer la palabra y poder tener un espíritu abierto, una mente abierta para captar lo que Jesús tiene para enseñarnos. Entonces lo primero que aprendemos es la importancia del sentarse y escuchar a Jesús. Segunda cosa que está en el versículo 2. En el versículo 2, ¿cierto? La importancia de pasarle el bote a Jesús. Porque Pedro venía de trabajar. Pedro había trabajado toda la noche. Pedro estaba cansado. Ya tenían las redes tiradas. ¿Recuerdan los que han ido en algún momento a la playa? Las redes, después que pescan, las tiran a la playa para que se sequen, para limpiarlas, etc. Y ya estaba en todo ese proceso. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me prestáis uno de tus botes? Pedro, ¿me prestáis uno de tus barcas para poder entrar un poquito hacia el mar y poder hablar desde allá? Entonces, lo primero que aprendemos es sentarnos y oír a Jesús. Sentarnos y oír a Jesús. Pero lo segundo es pasarle el bote. Aquí no es que se mueva el bote, sino que pasarle el bote. Entregar áreas de nuestra vida a Jesús, entregar áreas de lo que nosotros tenemos guardado, controlado, decir, no, esto es mío, no, yo no puedo entregar esto, pasarle el bote a Jesús. No podemos estar siempre como oidores, no podemos estar siempre como alguien que tan solo escucha y aprende. Necesitamos en algún momento tomar esta decisión de pasar el bote a Jesús. Es decir, Jesús, hazte cargo de estas situaciones. Yo te las entrego a ti.
Es como pasarle las llaves del auto a Jesús. Toma, Jesús, ahí está mi vida, te la entrego. Pedro estaba trabajando, cansado toda la noche intentando pescar, no habían pescado nada, medio frustrado el hombre. Y Jesús va y le dice, oye, ¿me prestáis tu bote? ¿Me prestáis tu barca? Y Pedro lo miró y le dijo, ya, pues, te la presto, te la paso. Ahí está, sin conocerse mucho más. Entonces, primero que aprendo de este relato, lo primero que aprendo es la importancia del sentarse y oír. Lo segundo que aprendo es pasarle el bote a Jesús. Me recuerdo en los años antaños, cuando existían las micros o los buses amarillos, decía, Dios es mi copiloto. Y la importancia de poder pasarle las llaves a Jesús. Entonces, hay áreas de la vida a veces que nos guardamos tanto. Hay áreas de la vida que decimos, no, Jesús, tú eres de la iglesia. Yo cuando voy a la iglesia, allá tú eres real conmigo. Pero no en mi casa. No en mi relación de matrimonio. No en mi relación como padre o madre. No en mi administración de mis finanzas. No en mi trabajo. Entonces, como que de alguna manera separamos a este Jesús y le decimos, sí, yo te paso las llaves de mi auto, yo te paso las llaves de mi vida, pero allá en la iglesia. Cuando lo que hizo Pedro acá fue entregar áreas de su vida. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ir tomando decisiones. Lo primero es sentarse y oír, pero lo segundo es ir tomando pequeñas decisiones donde vamos entregando áreas de nuestra vida a Jesús. Y vamos diciendo, ok, Jesús, hazte tú cargo de esto. Ok, Jesús, hazte tú cargo de esto otro. Entonces, cuando yo voy tomando decisiones con Jesús, Jesús se va manifestando en mí. Y acá viene el tercer paso. Entonces, lo primero, sentarse a oír. Segundo, pasarle el bote, pasarle áreas de nuestra vida a Jesús. Y la tercera es salir a pescar. Porque al final Jesús le dijo, anda y pesca. Y Pedro se excusa diciendo, oye, hemos pescado toda la noche, salimos toda la noche y no pescamos nada. No volvimos sin nada. Entonces, salir a pescar. Y muchas veces Jesús nos dice, ok, ahora quiero que hagas esto. Y nosotros nos vamos a poner excusas. Jesús en un momento habló de las personas que se excusaban, ¿se acuerdan? Ah, es que me tengo que casar, sorry, no puedo ir. Ah, es que se murió mi papá, no puedo ir. Ah, es que esto, no puedo ir. Excusas y excusas y excusas. ¿Ya? Entonces, hay un momento también donde Jesús va a pedirnos cosas extraordinarias, va a pedirnos cosas que nos va a demandar y que tal vez van a hacernos entrar en conflictos con nosotros mismos. Jesús le dijo a Pedro, ahora anda y pesca. Pedro, lo primero que una excusa. Jesús, estoy cansado, trabajamos toda la noche, las redes ya las tenemos tiradas en la playa. ¿Cómo vamos a ir a pescar ahora, Jesús? Pero ¿sabes qué? Le dijo Pedro después. Por el hecho que tú me lo mandas, por el hecho que tú me lo dices, lo voy a hacer. Y echaron las redes. Y ocurrió algo maravilloso. Entonces, vieron el milagro ocurrir a través de sus manos. Vieron el milagro ocurrir a través de lo que estaba pasando y ocurriendo ahí. Entonces, el tercer paso es salir a pescar. Aprender a obedecer a Jesús, aprender a hacerle caso a Jesús, aun cuando las situaciones están diciendo otra cosa. O sea, Pedro tenía la excusa perfecta. Racionalmente y lógicamente, humanamente, Pedro tenía una excusa perfecta. Jesús, hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada. Pero Jesús lo desafió y le dice, ahora anda a probar porque yo te estoy mandando. ¿Ok? Mira la fe que tenía Pedro. Le dice, mira, voy a ir porque tú me lo estás diciendo. ¿Ya? Pero no es porque él se la creía, sino que por obedecer a Jesús. Entonces, y Pedro fue. Y dice que tiraron las redes, se llenaban las redes de peces. Estaban a punto de romperse las redes. Pedro tuvo que llamar a otra barca para decirle, oye, vengan. Jacobo y Juan fueron y comenzaron también a pescar junto con Jesús. Y se llenaron los dos botes de tal forma que dice que tal vez se estaban a punto de hundirse. Entonces, el primer paso o la primera estación que cada uno de nosotros necesitamos tener con Jesús, siéntate y escúchalo. Escucha a Jesús. Lee las palabras rojas de la Biblia.
Lee lo que Jesús tiene para decirte. Que podamos ser expertos en lo que Jesús tiene para hablarnos. Segundo paso es entregarle el bote, pasarle áreas de nuestra vida que tal vez nosotros las tenemos muy guardadas, muy encerradas y que son solo nuestras. Pasarle esa área a Jesús. Decirle, Jesús, tú te hazte cargo. Pero luego Jesús nos va a llamar a cosas. Jesús te va a desafiar, como ha desafiado a cada uno de nosotros. Te va a desafiar y te va a decir, yo quiero que haga esto. Te invito a hacer esto otro. Tal vez te está diciendo, oye, ¿por qué no llamáis por teléfono a tal persona para entregar una palabra? ¿Por qué no llamas a tal persona para orar por este otro? ¿Por qué no le manda un mensaje de ánimo a tal persona? Entonces Jesús te va a desafiar y uno va a decir, no, pero es que esta persona, ¿qué me va a pescar? Esta persona que va a estar muy ocupada, esta persona. Y comenzamos nosotros a excusarnos y no dejar a Jesús que haga su obra. Por eso es tan importante este tercer paso de salir nomás. Ok, Jesús, ¿sabes qué? Lo lógico y lo racional me dice que no, pero te voy a hacer caso. Pero te voy a obedecer. Y en la medida en que obedecemos a Jesús, en la medida en que caminamos en obediencia con Jesús, podemos ver los milagros de Jesús. Entonces, sentarse y escuchar. Siéntate y escucha a Jesús. Segundo, pásale esa área de tu vida, pásale el bote. Tal vez en esa área de la vida que está algo complejo. Pero tercero, después, sale a pescar. Hazle caso. O sea, cuando Jesús le dijo, bueno, ahora vaya y pesque. Ahora anda y sale al mar y sale a pescar. Y Jesús Pedro le dice, mira, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero en tu nombre, Jesús, voy a hacerlo. Y fue una pesca increíble, sobrenatural. Entonces, aprender a sentarse y oír. Pasarle el bote, aprender a entregar áreas de tu vida. Tercero, salir a pescar, hacerle caso, este proceso de la obediencia. Pero hay un cuarto punto, que tal vez igual es complejo, que es dejar las redes. Porque al final en el versículo 11 dice, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Entregando todo a Jesús, le siguieron. Jesús es maravilloso. Jesús es alguien que es realmente fantástico. Y es tanto lo que cautivó el corazón de estos discípulos, de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan. Dejaron todo. Imagínate esto. Ellos trabajaban en común, eran medios socios. A la vez trabajaban con su padre. Y cuando le comunican a su padre, papá, me voy con Jesús. ¿Y qué? Los papás, ¿y quién es Jesús? Nada, alguien que venía con una túnica y sandalia. Y dejaron todo y le siguieron. Entonces, llega un momento en que tú vas a tener que entregarle todo a Jesús. Llega un momento en que tú vas a tener que entregarle todo a Él. Llega un momento en que tú vas a tener que decirle, Jesús, aquí está toda mi vida para ti. ¿Y? Es así. Llega un momento donde va a pasar que el Señor te va a decir, dame tu vida. Así como le pasamos a Aria, le pasamos el bote, después Él va a pedirnos nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en ese entregarle la vida a Jesús. Entonces son 4 pasos. Siéntate y escucha. Pásale el bote, pásale las llaves del auto de tu vida, aquella área de tu vida a Jesús. Sale a pescar, hazle caso, sé obediente, hazle caso. Cuando Jesús te diga algo, hazle caso. Pero el 4º paso, que va a llegar en algún momento, Jesús va a pedir tu vida y te va a decir, oye, ¿quién soy yo para ti? ¿Soy un buen maestro? ¿Soy un buen filósofo? ¿Soy una buena persona? ¿Quién soy yo para ti? En el caso de Pedro, Pedro primero lo llamó maestro, ¿se acuerdan? En el versículo 5 lo llamó maestro, pero luego en el versículo 8 le llamó Señor. Y ese concepto del Señor significa, tú eres la máxima autoridad de este universo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si eso en el fondo tiene que ver eso. Lo que aprendimos la semana pasada de los sígueme de Jesús es que ser pecador no es impedimento.
Ser incrédulo no es impedimento. Que la religión siempre te va a pedir cambios antes de conocer a Jesús. En cambio, Jesús te pide, conóceme y luego cambia. Pero aquí nos está llamando a otra cosa. En ese conocer a Jesús, sentarse y oír. Escucha. Permite que la palabra cambie tu forma de ver la vida. Permite que la palabra renueve tus pensamientos. Permite que la palabra pueda darte la sabiduría necesaria para cuando mires la vida puedas incluir a Dios ahí. Sentarse y oír, pasarle el bote, salir a pescar, dejar las redes. Llegar a este punto donde decir, ¿sabes qué, Jesús? Te creo, camino contigo. Esa es la realidad. Por eso que es tan importante llegar a este punto de decir, ¿quién es Jesús para nosotros? Y los sígueme de Jesús son tan importantes porque a todos nosotros nos ha llamado Jesús. A todos. A todos nosotros Jesús te ha dicho en algún momento, oye, vamos. Algunos responden más lento, más rápido. Mira, cada cual tiene su proceso. Y si tú estás viviendo un proceso tuyo, vívelo tranquilo con Jesús. Pero tienes que identificar este proceso. Tienes que identificar el sentarse y oír, el pasarle áreas de tu vida a Jesús, el ser obediente, salir a pescar, pero también en algún momento entregarle tu vida a Él. En el libro de Juan, yo creo que este es un versículo que todos conocemos de memoria, pero en Juan capítulo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este proceso de conocer a Jesús, la vida está allá, amigos. O sea, si tú lees el mismo libro de Juan, en el capítulo 1 dice que en Jesús, en Él, estaba la vida. El sistema nos hace creer que la vida es otra cosa. La sociedad nos hace creer que la vida es otra cosa. Pero al final nosotros entendemos que la vida está en Jesús. La vida se trata de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es en el fondo eso. Para Pedro fue al comienzo un buen maestro, un buen tipo, un buen gallo. Pero luego entendió que Jesús era el Señor. Amén. Yo te animaría. ¿En qué paso estás? ¿Estás en el paso de sentarte y oír? ¿Estás en el paso donde tal vez tienes que entregar áreas de tu vida a Jesús? ¿Estás en el paso donde tienes que ser obediente? O sea, ya tienes claro lo que tienes que hacer y tienes que ser obediente y tienes que ir y hacerlo nomás. O Jesús te está llamando y te está diciendo, oye, yo quiero ser el Señor. Yo quiero ser el Señor de tu vida. Ese. Al final, estos pasos nos ayudan a identificar dónde estamos. Entonces tú tienes que aprender dónde estás tú en esto. Sentado y oyendo, pasándole áreas de mi vida a Él, o en obediencia para salir a pescar, o tomando mi vida. Oremos. Yo creo que es un buen momento para orar y un tiempo donde podamos entregarle a Jesús áreas de nuestra vida. Oremos. Te invito ahí donde tú estás, cerrar tus ojos, simplemente abrir tu corazón a Jesús, y no se trata nada más que de eso. Al final, mira, en el largo caminar que uno tiene, personas se cruzan, muchas personas se van a cruzar en tu vida, pero el único que va a permanecer se llama Jesús. Jesús nunca falla. Oremos. Señor, te damos gracias por Jesús. Gracias porque Él es maravilloso. Gracias porque Jesús es la persona, el Señor que necesitamos. Y Señor, hoy día yo te pido que tú puedas tomar el control de cada área de nuestra vida. Queremos aprender a sentarnos y oír. Queremos aprender a entregarte todas las áreas de nuestra vida, Señor, que tal vez tenemos algún tipo de conflicto. Señor, te las entregamos a ti para que tú tomes el control de esa área. Pero también, Señor, enséñanos a ser obedientes. Aun cuando hay muchas excusas y aun cuando hay muchas situaciones, ayúdanos a ser obedientes ante la situación, porque es allí donde vamos a ver los milagros. Es allí donde vamos a ver tu poder y tu autoridad sobre las situaciones. Así que, Padre, yo te pido hoy día, Señor, que tú nos des la valentía, la audacia, la osadía para ser personas obedientes a lo que aprendemos de ti.
Padre, te damos gracias por Jesús, porque de Él emana la vida. Dice la Biblia que dejaron las redes y le siguieron. Y Señor, queremos entregar nuestra vida a ti. En ti encontramos la vida, en ti encontramos todo lo que necesitamos y en ti encontramos todo lo que somos. Te damos gracias, Padre. Oramos, Señor, por nuestras familias. Oramos, no sé, padres, hermanos y amigos, Señor, para que tú los protejas y los cuides. Y oramos, Señor, también por los doctores, por el personal médico. Señor, que está tan expuesto a esta situación. Señor, cuídalo y protégelo. Y que pronto, Señor, se pueda encontrar un remedio y una cura para esto. Pero te damos gracias en este proceso que tú nos has permitido vivir. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Que Dios les bendiga mucho, que tengan un lindo día, que tengan un precioso día. Aparta tiempo para sentarte y oír a Jesús. Eso, y entrégale todo a Él. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Ya, un lindo día. Para la gente de la iglesia, acuérdate de inscribirte en los grupos de conexión. Estamos formando los grupos de conexión, no queremos que nadie esté solo. La verdad, de corazón, no queremos que nadie esté solo ni sola. Por lo tanto, inscríbete en los grupos de conexión. Si tú eres de regiones o participaste en nuestra iglesia como Valeria y estás fuera, inscríbete porque esto es online, no importa donde tú estés. Así que, amén, por la Biblia, amén. Pero inscríbete en los grupos de conexión, hombres y mujeres. Vamos a tener grupos para matrimonios que se tienen que inscribir con Andrés y Nico Reinún. Inscríbete para los hombres que se tienen que inscribir conmigo. Solamente tienes que escribirme y decir, pastor, yo quiero ser parte de un grupo de conexión de hombres. Vamos a formar grupitos de 6 a 8 hombres que se puedan juntar, reunir por internet, por algún tipo de estas plataformas que hay, y que se puedan conectar con 3 finalidades: para saber cómo están, para tratar un tema que va a ser de crecimiento personal, pero también para orar juntos. Así que si no te has inscrito en algún grupo de conexión, inscríbete en un grupo de conexión, por favor, inscríbete. No queremos que nadie esté solo, no queremos que nadie esté sola, queremos saber en qué podemos ayudar, queremos saber por qué cosa orar, queremos saber si tú tienes alguna necesidad, en qué área podemos cubrirlo. Así que inscríbete en los grupos de conexión para matrimonio. Están todos los WhatsApp. Si tal vez no tienen los WhatsApp y quieres inscribirte, manda un mensaje interno ahora, mándate un mensajito interno a mi Facebook y pastor, yo quiero ser parte de esto. Para los grupos de conexión de hombres, grupo de conexión de mujeres, de matrimonio, de los jóvenes adultos que son jóvenes mayores de 30 años que ya están trabajando, para los grupos ZOE, que son los jóvenes entre 25 y 30 que están como terminando la universidad y comenzando a trabajar, y los JBM con César. Entonces, matrimonios, hombres, mujeres, jóvenes adultos con Judith, jóvenes ZOE que son 25 y 30 con Gisela, ¿cierto? Y los JBM con César. Así que hazte parte de un grupo de conexión. Amén. Bueno, ahora sí, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao.